Emily. En una noche ventosa de agosto, en Salta, corrían brisas acompañadas de un rocío, dejando los yuyos blanquecinos y mojados. En el resguardo de las paredes, bajo las mantas calientes, se encontraba Elena, profundamente dormida en el piso de arriba. Su esposo tenía fuertes ronquidos, mientras se estiraba y ocupaba cada vez más el confortable colchón. Emily, su dulce hija de 7 cortos años, estaba dando vueltas en la pequeña y rechinante cama, mientras soltaba pequeños quejidos en voz baja a causa de sus pensamientos. Al día siguiente, su madre había ido a trabajar un poco antes de que el sol se asomara. Alfonso, su padre, le levantó agitándola violentamente de su cama alrededor de las 8 de la mañana. La casa estaba en completo silencio. Emily se levantó enseguida. Temía de lo que podría pasar si no obedecía a su padre. Mientras humedecía su rostro para despabilarse, escuchó cómo Alfonso tomaba las llaves para salir de casa. Seguro iba al supermercado, como todas las mañanas. Enseguida, la niña se vistió y bajó a desayunar. En no menos de 10 minutos terminó la última rodaja de pan con miel que había preparado y se puso a limpiar cada rincón de la casa. Luego de una hora se tomó un descanso y se recostó sobre el sillón unos segundos. Sin darse cuenta, quedó dormida, un grave error para ella, quien despertó bruscamente al sentir la cachetada de la pesada mano de su padre, dejándole la mejilla colorada. —¿Aún no has empezado ni a limpiar la planta de arriba? —gritó intolerante su padre, mientras sujetaba con fuerza la pequeña muñeca de la niña. Lo siento. No sé qué momento me dormí. No lo hice a propósito. No volverá a pasar, contestó muy rápido mezclando las palabras. No sabía en qué momento había llegado. Alfonso agarró más fuerte su muñeca, haciendo que una lágrima se deslice por su mejilla. —Maleducada, desagradecida, eres una inútil. Parece que necesitas más disciplina. El tono era aún más fuerte. —No, no, papá, por favor —gritaba con todas sus fuerzas. El padre comenzó a pegarle, pero ahora en todo el cuerpo, que automáticamente se marcó. Le agarró del cabello y la llevó a la bañadera, donde sin ninguna piedad le hundió la cabeza hasta ahogarla. —Para que aprendas a no desobedecerme —y la soltó. Al salir del agua, la niña contuvo el llanto y respiró aliviada. Se limpió los golpes y obligadamente siguió limpiando. Esto sucedía diariamente en su rutina cada vez que el violento padre perdía el control. Cierta vez llegó al punto de dejarla inconsciente y tuvieron que llegar rápidamente al hospital. Elena no estaba de ninguna manera de acuerdo con estas actitudes de ira y violencia, pero no podía manifestarlo. Estaba bajo la misma amenaza. Cada vez que esto sucedía, crecía más el odio de Emily hacia su padre. Tenía ganas de exterminarlo de la casa, de la provincia, del mundo, de su vida. Era muy difícil crear una demanda, o al menos eso decía su madre, pero la niña no estaba muy segura de eso, aunque demostraba que sí. El reloj marcaba las 7 de la tarde. No era un día tan frío como los anteriores, pero sí corría una brisa que erizaba la piel. Emily esperaba a Alfonso, que llegaría a eso de las 7:20, y a su madre a las 8 de la noche. En su cabeza estaba todo planeado desde meses, y ese día obtuvo el coraje para hacerlo, porque ya no soportaba los maltratos. Estaba llena de miedo, pero con las manos temblorosas agarró el encendedor de la cocina. A paso inseguro fue al baño y tomó el alcohol del botiquín. Rápidamente roció los pisos del hall de entrada y el living. Esperó a un costado a escuchar que su padre entraba para trabar la puerta. Cuando lo hizo, encendió la chispa. El piso y las paredes de madera comenzaron a incendiarse. Antes de huir, oyó algo que no estaba para nada en sus planes. Su madre. Había vuelto antes. La niña trató desesperadamente de destrabar la puerta, pero le fue imposible. Corrió a buscar ayuda, pero ya era demasiado tarde. Elena había muerto y la casa estaba destruida, supuestamente por una falla eléctrica. Emily fue llevada a la comisaría, donde su padre debía recogerla, pero lamentablemente nunca apareció. Según los estudios, horas antes, cuando supuestamente estaba trabajando, había tomado un vuelo a China. La niña explicó que él tenía la ciudadanía de allí, ya que sus abuelos residían en el país, pero nunca supo que esto pasaría. Emily se quedó sola. Sentía una gran culpa por lo que había sucedido,
No esperaba para nada que todo saliera así. Sus pensamientos la atormentaban. Pasaron las horas y no tuvo el valor para ni siquiera moverse. Tenían pensado llevarlo a un orfanato al día siguiente, pero al comentarlo con la niña, pidió antes pasar por la casa, que ya no estaba en llamas, por la rápida acción de los bomberos. Aún era de día, faltaban unas pocas horas para que el sol se ocultara. El auto se detuvo y se encendieron las lucecitas del techo. ¿Necesitas compañía?, cuestionó el policía. La niña negó con la cabeza. Bajó delicadamente procurando no pisar el charco del barro. Comenzó a caminar por alrededor pisando cenizas y escombros. Llegó a un viejo pozo, donde solía ser un aljibe, bastante profundo, mucho más que el resto. Tenía unos 100 metros. Emily se aseguró de que no le prestaran atención, y efectivamente estaban en sus celulares. Fue entonces que se acomodó y se tiró de cabeza por los 100 largos metros. Murió al instante. Los policías al no verla bajaron, pero no la encontraron. Luego de días de investigación, se encontró el cuerpo y se declaró muerta por suicidio. Años más tarde, sobre esa casa antigua, donde ya ni siquiera cenizas quedaban, comenzaron la construcción para un orfanato. Un año después, estaba apto para su uso. Tardó pocos días en llenarse y pocos días en convertirse en una tragedia. Para Emily, su muerte no había sido un fin. Su espíritu rodeaba el orfanato. Ella vivía en paz, pero eso cambió cuando había una situación de violencia entre los niños de allí. Había una niña, Carola, quien obligaba a los demás a hacer lo que ella decía, porque si no, comenzaba a golpearlos. Esa misma noche, cerca de las 9, estaban todos dormidos. Emily se acercó lentamente a Carola e intentó matarla, pero se dio cuenta que debe tener un cuerpo físico para hacerlo. Había una pequeña muñequita delicadamente sentada sobre el baúl de los juguetes, ahora llamada Emily. Fue fácil meterse en ella, se sentía suave. Corrió rápido a la cocina con sus piernitas cortas, trepó la mesada y sacó un cuchillo. Era bastante ágil. Volvió a la habitación, con dificultad y precaución subió a la cama para acuchillar 5 veces en la garganta. Carola murió y Emily inculpó a la niña de al lado, la cual era golpeada por ella. Cuando el reloj marcó las 6 de la mañana, los niños gritaron de horror. La niña inculpada se levantó bruscamente y miró sus manos cubiertas de sangre. ¡Asesina!, gritaban. Ella, llamada Diana, no comprendía, estaba atemorizada. Aunque negaba las inculpaciones, fue llevada y nunca más se volvió a ver. Emily descubrió el poder de asesinar y comenzó a llenarse de odio y necesidad de lastimar a otros. Los asesinatos se volvieron más frecuentes, todos desconocían la causa, estaban desesperados buscando un culpable. Una de las administradoras del orfanato una noche escuchó un fuerte ruido en la cocina. Con mucho temor y las piernas temblorosas, pensando que podía ser el asesino, armó coraje para salir de la habitación. Al entrar en la oscura y larga cocina, encendió las luces. Para su sorpresa, no había nadie ni nada. Sentía escalofríos y una rara sensación tras ella. Giró su cabeza y se encontró con una pequeña muñeca sosteniendo un cuchillo. Comenzó a gritar desesperada, y Emily se abalanzó sobre ella. Por suerte, sus compañeros estaban atentas, pero al entrar al cuarto la muñeca estaba estática en el piso. Aterrorizada y un poco herida, quiso explicarles a sus colegas lo sucedido, pero ninguna le creyó. Mónica se sentía desconcertada. Una de sus compañeras, Alicia, se le acercó antes de volver a la cama y le dijo: «Siempre tuve un mal presentimiento sobre esa muñeca, ¿sabes? Muchas veces sentí que me observaba. Yo te creo». «Muchas gracias, Alicia. Me siento muy aliviada. Pero ahora tenemos que hacer algo», respondió Mónica sacándose un gran peso de encima. Se quedaron un minuto en silencio. «Tiene que ser ahora, no podemos perder tiempo», dijo Ali. «Tienes razón. Podría ocurrir otro asesinato si no actuamos rápido». Ambas se dirigieron a la habitación, donde sus colegas habían dejado a Emily y temorosas se la trasladaron hasta el piso del patio trasero. Muchas veces los niños solían tener experiencias de naturaleza, hacían campamentos y fogatas. Las chicas se acercaron a este fogón y lo encendieron con gran facilidad,
utilizando la gasolina ubicada a su costado y un encendedor. Sin pensarlo, tiraron bruscamente a la pequeña muñeca, viendo cómo se ardía en llamas. Pocos minutos después, la muñeca estaba hecha cenizas. Todo parecía feliz, pero eso cambió cuando la policía, al no encontrar respuestas ni un culpable, clausuró el orfanato. Los directores de la institución tuvieron que pasar por un juez para probar su inocencia. Los niños fueron distribuidos por otros orfanatos y el original fue destruido.